Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de la lamentable noticia del asesinato de 7 policías en el Brain por remanentes terroristas, miembros de Sendero Luminoso. Acordémonos, el Brain todavía existe y están al mando del camarada José Quispe Palomino, el mismo que también fue responsable de la masacre y matanza en Soras, si ustedes recordarán. ¿Pero qué pasó aquí? Estos policías fallecidos son 7, uno quedó herido, que todavía está en proceso de recuperación, pero hoy la presidenta Dina Boluarte les ha hecho un homenaje tras este asesinato. Vamos a escuchar sus palabras. Las peruanas y peruanos nos unimos hoy para rendir homenaje póstumo a 7 valerosos patriotas que entregaron sus vidas en cumplimiento del deber, en defensa de la seguridad, la paz, el desarrollo y la viabilidad de nuestro país. Como presidenta constitucional de la República y en nombre de todas y todos nuestros ciudadanos, expreso nuestras sentidas condolencias, las más profundas condolencias a las esposas, hijas, hijos, padres, madres y familiares de los 7 héroes de la nación que fallecieron durante un atentado ocurrido en el Brain. Mi abrazo, mi cercanía, mi solidaridad, mi compasión en este momento difícil. Ustedes han entregado a la patria una parte importante de sus vidas, a sus seres más queridos. El Perú entero reconoce a sus hijos que hoy están en la inmortalidad. Y junto a ello, nuestro más firme y contundente rechazo al accionar del narcoterrorismo en nuestro país y a todo acto de violencia que pretenda arrebatarnos la vida, la salud, la integridad y el derecho a la paz, el derecho al progreso, el derecho al bienestar de todas y todos los peruanos. Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Brain y en todo el territorio nacional. No permitiremos más muerte ni más violencia. Queremos paz, queremos desarrollo y amamos la vida. En ese sentido, respaldo plenamente a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en su conjunto para continuar en esa tarea. Ratifico ante todas las peruanas y peruanos que seguimos trabajando incansablemente para alcanzar los grandes objetivos que todos anhelamos. Las justas demandas de nuestra población, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y construir juntos, unidos en un solo corazón, un país más justo, más equitativo, más fuerte y más desarrollada. Muchas gracias. Reitero mis condolencias a la familia de los héroes que han caído en esa lucha ahí en el Brain. Buenos días. Bien, era entonces la presidenta Dina Boluarte quien se ha pronunciado sobre este hecho repudiable, porque lo que ha dicho básicamente las fuentes militares en Perú 21 es que este acto contra los policías de la Comisaría Natividad y de la DINOES
ha sido cometido por la columna senderista de Leonardo, por órdenes de Víctor Quispe Palomino, alias José, según fuentes de inteligencia de este diario, como ya lo habíamos repetido. Vamos a analizar el hecho en cuestión porque en el Congreso también se evalúa citar tanto al ministro del Interior como al ministro de Defensa para que expliquen por qué no se ha hecho nada, cuáles son las acciones que se va a tomar, porque lo único que ha dicho el ministro del Interior es que este asesinato no va a quedar impune, pero no basta con eso. Estamos conectados con el exministro del Interior, Rubén Vargas, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué opinas sobre lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte en esta actividad oficial donde se le rinde homenaje a los 7 policías caídos en este atentado terrorista? Bueno, Mayra, me parece muy bien que la presidenta en persona esté en las exequias de los 7 policías fallecidos en esta emboscada terrorista. Me parece muy bien que el Ejecutivo en pleno y el Congreso también rendan homenaje a la policía que está en el BRAE y que ha sido asesinada en una emboscada terrorista. Sin embargo, Mayra, permíteme decirte de que yo ya la verdad que estoy cansado de ver a los políticos golpearse el pecho y repetir frases consabidas que eso no va a calmar el dolor de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los policías caídos. Sería mejor, el mejor homenaje que podríamos dar a estos policías asesinados en el BRAE es precisamente revisar la estrategia que el gobierno, que los sucesivos gobiernos están aplicando en el BRAE. Algo estamos haciendo mal, porque ya van 50 años, Mayra, 50 años que estamos enfrentando o intentando enfrentar tanto al terrorismo como al narcotráfico en el BRAE, y básicamente estamos en una situación ni siquiera igual, estamos mucho peor, porque las economías ilegales que operan en el BRAE, especialmente el narcotráfico, es cada vez mayor. Como tú sabes, Mayra, el BRAE en este momento representa a el 70%, hasta un poco más, el 70% de las drogas cocaínicas que se procesan en el Perú precisamente salen del BRAE. Antes era muchísimo menos, ahora es el 70%, es decir, estamos hablando de la principal zona productora de drogas cocaínicas, a pesar de todo el esfuerzo y la inversión en materia de seguridad que ha hecho el Estado en estos últimos, no solamente años, sino en estas últimas décadas. Entonces creo que es tiempo de revisar la estrategia, es tiempo de revisar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal en el BRAE, porque de eso que se está haciendo mal es precisamente de lo que se aprovecha el grupo terrorista para emboscar y asesinar, y cada cierto tiempo nos toca lamentar, nos toca golpearnos el pecho, pero creo que eso ya basta. Necesitamos tener una respuesta mucho más inteligente, mucho más concentrada, mucho más decidida, y eso pasa por cuestionarnos lo que se está haciendo ahora. Claro, pero esto es una consecuencia, porque si recordamos cómo empezó, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo, él llegó acompañado del sector del Movadef, llegó acompañado de lo que era el CONARES-TEP, y que fueron también de alguna forma legalizados en este sindicato que es la FENATEP. Entonces, hoy toda la violencia que estamos viendo ejercida es una consecuencia de lo que se ha hecho en el gobierno también de Pedro Castillo. ¿No lo ve usted así? A ver, Mayra, vamos por partes. Primero, desde mi punto de vista, el ataque terrorista no está en la lógica del Movadef. La emboscada terrorista en el BRAE, narcoterrorista en el BRAE, no está en la lógica de Sendero Luminoso de los 80, es decir, del Movadef. Lo que tenemos ahora en el BRAE, en efecto, es un grupo terrorista que nace de los remanentes del Sendero Luminoso de los 80 del Partido Comunista del Perú, pero que ahora se ha seguido una lógica distinta, tanto en términos ideológicos como políticos. Estamos hablando de un grupo escindido, pero que ha tomado su propia naturaleza y que ahora se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, que es muy funcional a el negocio del tráfico ilícito de drogas y, por supuesto, la coca ilegal. Entonces, la emboscada que se ha producido en estos días, desde mi punto de vista, tiene que ver más bien por
la oportunidad que se le dio a partir de una falla, gravísima falla operativa, de seguir una rutina que facilitó, que permitió esta emboscada que terminó en esta muerte de 7 policías. Creo que el tema va por ahí, Mayra, y no guarda relación, desde mi punto de vista, con la crisis política y con la lógica del Movadef. Dicho esto, también tenemos que señalar que, por supuesto, durante el gobierno de Pedro Castillo, más bien el desgobierno de Pedro Castillo, en efecto, se legalizó al Movadef, a uno de los órganos generados del Movadef. En efecto, Pedro Castillo convirtió a un sector de los cocaleros ilegales en su, en su, en su portátil movilizable. En efecto, Pedro Castillo hizo o convirtió a DEVIDA, que es la institución rectora en la lucha contra las drogas, prácticamente en una organización cocalera. En efecto, Pedro Castillo abandonó la lucha contra las drogas y el mensaje que recibieron las cuencas cocaleras del gobierno de Pedro Castillo es, número uno, que no iba a haber erradicación, sino erradicación voluntaria, que se iba a legalizar toda la hoja de coca, inclusive las que están vinculadas a la cocaína. Recordemos que el congresista Guillermo Bermejo presentó un proyecto de ley en ese sentido, y la bancada de Perú Libre y otros congresistas, inclusive 5 o 7 proyectos de ley que van en esa misma dirección, pero que el gobierno y DEVIDA promocionó efectivamente. Recordemos que se realizó un consejo descentralizado, un consejo de ministros descentralizado en el BRAE, donde el primer ministro, Aníbal Torres, prometió o se comprometió a comprar toda la producción de hoja de coca del BRAE, sabiendo que el 95%, 98% termina convertida en cocaína. Entonces el mensaje fue eso: no vamos a erradicar, vamos a legalizar y te vamos a comprar. Y si quieres te autorradicas. Y la estrategia contra las drogas indebidas se cambió por esa estrategia contrabandeada, mal copiada del modelo boliviano que acá se le llamó Pacto Social Ciudadano. Eso fue lo que ocurrió durante el gobierno de Castillo y por supuesto que facilitó, ayudó, empujó hacia los intereses de la coca ilegal y del narcotráfico, especialmente del BRAE. Recordemos la relación estrecha que existía entre Castillo, Bermejo y algunos dirigentes cocaleros del BRAE. Y son ellos, exactamente ellos, los que se movilizaron en la primera oleada de protestas hasta el 15 de diciembre y después también en las que se produjeron a partir del 4 de enero. Entonces sí, claro, hay una clara relación entre los intereses políticos de Castillo y un sector de cocaleros que los convirtió algo así como en su brazo operativo. Pero nuevamente, siendo eso real, lo que ha pasado con estos 7 policías tiene más bien otra lógica, otra explicación y no necesariamente lo que pasa con el Movadef. Durante años se ha tratado ingresar al BRAE, siendo una zona de difícil acceso, siendo una zona que es muy bien conocida por los remanentes terroristas y, por ejemplo, se empleó el último operativo Patriota, si usted no me deja mentir, donde también se quiso atacar directamente a los remanentes terroristas. En esta operación, esta fue la última, luego no ha habido otra operación que se conozca de la misma similitud o de la misma índole para seguir atacando. Lo que se sabe es que en la zona todavía sigue funcionando la columna militarizada senderista de Leonardo, del camarada Leonardo. Entonces, ¿cómo si durante 50 años se ha estado luchando, se ha querido derrotar a los remanentes terroristas, como el gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno de transición, que en esos momentos tiene que calmar las aguas en varios puntos del país, cómo se debería concentrar la atención y los esfuerzos para combatir a los remanentes terroristas? Bueno, Mayra, tu preocupación encierra muchas preguntas y todas son centrales, son absolutamente importantes y necesarias empezar a discutirlas, a analizarlas. Yo empiezo por la parte más central y lo que ya había adelantado un poco. Tenemos que revisar la estrategia y lo que se está haciendo en el BRAE. Desde mi punto de vista, Mayra, creo que es tiempo
de decir, analicemos las cosas que estamos haciendo en el BRAE y creo que necesitamos la decisión política de cambiarlas. Me explico. En el BRAE, las últimas décadas, está bajo control de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando se declaró el estado de emergencia, el gobierno de entonces tomó la decisión política de entregar el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se mantiene bajo esa condición. Eso significa que las operaciones de cualquier tipo, de cualquier índole en el BRAE, la comanda las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, para cumplir con esta misión, tienen más de 50 bases contraterroristas. La principal o la base de operaciones se encuentra en Pichari y, por supuesto, un contingente militar y una logística militar bastante fuerte con ese propósito. Sin duda que han hecho un esfuerzo importante evitando de que el grupo terrorista, narcoterrorista de los Quispe Palomino se extendiera, se expandiera hacia otras zonas más allá de las cordilleras del Biscatán. Sin embargo, Mayra, lo que tenemos que decir, y hay que hacerlo con absoluta claridad y de la manera más directa posible, el problema en el BRAE es el narcotráfico. Como dijimos, más de 80 toneladas de cocaína se procesan anualmente en la zona. Este grupo terrorista es muy funcional, es muy aliado, es un siamés del narcotráfico, sí, por supuesto que lo es. Entonces, si el principal problema de seguridad, el principal problema que amenaza la convivencia diaria de los peruanos en el BRAE es el narcotráfico y todos los delitos conexos que salen de esta economía ilegal, entonces necesitamos enfrentar ese problema. Y para enfrentar ese problema, creo que la decisión política que tiene que tomar la presidenta ahora mismo, y me alegro que haya anunciado que ha tomado la decisión de enfrentarla frontalmente, es entregar el control del orden interno a la policía antidrogas, a la policía especializada, a esa institución que constitucionalmente tiene las funciones y responsabilidades de enfrentar en general al crimen organizado y de manera específica al tráfico ilícito de drogas. Cuando hablamos de cocaína, cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado. Y es la policía, la institución especializada, la responsable de enfrentar este problema. Entonces tomemos la decisión política de invertir la estrategia. Enfrentemos como principal objetivo al narcotráfico y por supuesto que las Fuerzas Armadas acompañen este esfuerzo con su misionamiento, con su objetivo, con su finalidad de seguir enfrentando, si quieres, al grupo terrorista. Pero también tomemos la decisión de que alguna de esas bases contraterroristas que están desperdigadas en puntos estratégicos en el BRAE se conviertan en bases antidrogas. Necesitamos tener la decisión política y usar nuestros escasos recursos en enfrentar a nuestro principal enemigo, que en este momento no lo estamos haciendo. Mayra, en la medida de que el BRAE está bajo control de las Fuerzas Armadas, porque eso fue la decisión política que se tomó, la policía especializada, la policía antidrogas, no puede realizar sin previo aviso, sin previo consentimiento del Comando Especial del BRAE, es decir, de las Fuerzas Armadas, ninguna operación antidrogas. Y las operaciones antidrogas no pueden tener ese tipo de filtros. No corresponde a la naturaleza de esas operaciones. No es eficiente, no tienen los resultados que necesitamos tener. Entonces, allí se necesita tomar esa decisión y la presidenta, por supuesto, está en sus manos y ojalá en reivindicación, en homenaje a estos 7 policías caídos, se tome esa decisión. Pero adicionalmente, y con esto termino en esta parte, Mayra, necesitamos que haya un gran acuerdo político entre el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos regionales que forman parte del BRAE para enfrentar este problema del narcotráfico. Porque no podemos estar enfrentándonos entre instituciones que representan al Estado en distintos niveles cuando decidimos entrar al BRAE a combatir al narcotráfico. El Congreso tiene que estar alineado con el Ejecutivo porque es el responsable de ejecutar las políticas públicas, en este caso del narcotráfico. Los gobiernos regionales, los 5 gobiernos regionales que forman parte del BRAE, no pueden estar subterráneamente alentando huelgas cocaleras o los alcaldes en esa misma lógica. Entonces necesitamos, como representantes del Estado, del Ejecutivo, del Congreso y de los gobiernos subnacionales, tomar un acuerdo político y tener objetivos claros de expulsar, de derrotar al narcotráfico y a sus lugartenientes, los terroristas del BRAE. Son 50 años, no son cientos, no son decenas, son miles de muertos en estos 50 años. Pero lamentablemente, Mayra, a pesar de esos 50 años en el que estamos,
en esta lucha en el BRAE se cometen errores tan básicos que ocasionan emboscadas como las que ahora estamos lamentando. Bien, yo le doy las gracias, exministro Vargas, por estar con nosotros, analizando lo que acaba de suceder hace un par de días nada más con la policía en el BRAE. Muchas gracias. Encantado, buenas tardes. Buenas. Bien, era entonces el atentado de los 7 policías en el BRAE, de la comisaría Natividad y de la DIROES. Solamente uno sobrevivió al ataque. ¿Y qué es lo que han dicho hasta ahora las autoridades? Dina Boluarte, la acabamos de escuchar. Vamos a ver cuáles son las acciones a tomar, pero el ministro del Interior y el ministro de Defensa podrían ser interpelados por esta falta de acción. Está en el Congreso ver cuándo serían citados a la Comisión de Defensa, porque ya lo han dicho algunas voces, de parte de Renovación Popular, por ejemplo, de parte de Avanza País. ¿Qué es lo que se va a tener que evaluar? Vamos a ver qué es lo que se decide finalmente en el Congreso. Nosotros vamos a regresar con más información.